Hola. Hola, Cicio. Hola, doña Ruth, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Un Es, placer tenerla acá. Ujú. ¿Puedo empezar ya? Ya puede empezar, la estamos aquí escuchando, lo más bien. Muchas gracias. No sé cuánta gente hay ni quiénes, pero conozco bastantes a los que he compartido esta charla de hoy. Bienvenidos y gracias a ustedes por la invitación. Cántaros, Lili y Randall. Quería presentarme. Mi nombre es Ruth Rodríguez y trabajo con educación en varios lugares, pero principalmente en la península de Nicoya. Por eso puse avifauna en la península de Nicoya, Costa Rica. Tengo un programa que se llama Ando Pajareando, y el pajareando o pajarear lo hemos ido cambiando para que la gente no piense que es capturar aves. Entonces ese ando pajareando con los niños de las escuelas, trabajando en varias actividades, principalmente en estas dos escuelas, que es la Escuela de Concepción en Vainilla y la Escuela de Pochote. Pochote se encuentra, al que no conoce, es una escuela cerca de la playa. En cambio, Vainilla, la foto de la izquierda, es digámoslo, en un pueblo dentro del bosque. Entonces son dos zonas diferentes, dos problemáticas diferentes. Y aunque no hemos trabajado mucho, especialmente este último año, tenemos todavía algunos lazos. Quería agradecer y aprovechar porque trabajan conmigo, que son Cindy González y Alex Espinosa. Ellos también colaboran en otras actividades. Y también el logo de la derecha abajo es la Red de Educación Biológica. Hicimos este grupo, que es una red de educadores, biólogos y gente interesada en la educación, en la conservación de toda la península. Entonces, estamos tratando de colaborar con la formación en las escuelas adicional. Vamos a empezar y la presentación es sobre una guía que se hizo. Tengo un ejemplar. Es una guía con 10 especies que se escogieron, 10 especies migratorias, para analizar los corredores biológicos en el Pacífico Norte. El Pacífico Norte comprende 3 áreas de conservación: área de conservación Guanacaste, Arenal Tepisque y Tepisque. Entonces, aunque yo no trabajo con área de conservación o con los parques, es una colaboración esta recopilación para el área de conservación Tepisque. En este caso es el punto que vaya a analizar, solamente esa área de conservación. Los datos principalmente fueron colectados desde 2018 hasta el momento, y esta iniciativa es liderada por Johnny Villarreal de la UNED y Gabriela Jones también de la UNED, con un proyecto interesantísimo en corredores biológicos. Las 3 personas encargadas del área de conservación, de las 3 áreas de conservación, son Evelyn Solano para el área de conservación Guanacaste, Germán Aguilar para área de conservación Arenal Tepisque, y Miguel Méndez en ACT. La publicación de esta guía es como un apoyo a la actividad en el campo con estudiantes, con finqueros de todo el área, todas las áreas de conservación. Entonces, el apoyo de Fundepredi, que es la fundación de la UNED, con dinero del alcance de deuda, y apoyo del SINAC. Entonces vamos a ir paso a paso, pero principalmente, primero voy a conversar un poquitito, porque ya se ha hablado mucho de las rutas y las migraciones, y especialmente ayer
Pablo Camacho, que conversó bastante sobre migración. Entonces, este es un mapa de las rutas más estudiadas de la migración de diferentes especies. Entonces vamos a concentrarnos en el mapa de América. Este es otro mapa utilizado por muchas personas y ayer Pablo lo volvió a utilizar. Y es interesante, a mí me gusta usarlo con los niños para que se vean todas las especies, bueno, no están todas las migratorias, pero para que vean el movimiento, esas líneas de migración. Entonces aquí voy a explicar levemente sobre esto. En el lado izquierdo superior dice ruta transamericana. O sea, de todas las rutas vamos a escoger la ruta de América. Y entonces está dividida en tres. Hay ruta del Pacífico, ruta del interior de América y el Atlántico. Para este proyecto, por supuesto, como estamos en el Pacífico Norte, se escoge la ruta del Pacífico. El lado derecho, superior derecho, las aves migratorias. Entonces, ¿por qué se escogieron aves migratorias para el estudio? Y principalmente porque utilizan periodos determinados para desplazarse y se pueden estudiar durante estas dos épocas de migración. Y la otra es que generalmente utilizan las mismas rutas y los mismos sitios. Ahora, estas flechas, la flecha hacia abajo es sobre la migración de otoño. La migración de otoño es aproximadamente entre agosto y noviembre y esto se da del norte a sur, la flecha hacia abajo. Y en la otra, la migración de primavera es entre febrero y mayo y sería entonces del sur hacia el norte. La migración de primavera cuando van de regreso. Este es el mapa de corredores biológicos en Costa Rica. Entonces se puede imaginar cómo está defragmentado. Y esa es la idea de este proyecto para tratar de concientizar, de analizar, de trabajar directamente en el campo con acciones en cuestiones de áreas de conservación, parques, corredores biológicos y personas, finqueros, estudiantes. En el caso nuestro, este es el área de conservación Tempisque. Aquí en el mapa se puede observar la parte norte. Esto incluye parte de Guanacaste y más o menos lo verde sería, pertenece a Punta Arenas, pero todo junto forma el corredor biológico Chorotega. Y dentro de este corredor, cada uno de estos colores son 10 diferentes corredores biológicos. Este es un mapa actualizado de Google y entonces estaríamos viendo otra vez esta zona, más o menos, perdón. Esta zona aquí. Aquí está el Tempisque y parte de Palo Verde. Y unos datos de toda esta zona. Entonces generalmente, rápidamente voy a hablar de objetivos. Principalmente era determinar la ubicación espacial y temporal de 10 especies migratorias. Entonces se escogieron 10 especies, ahorita vemos cuáles y por qué. Y establecer las rutas de desplazamiento de esas especies dentro del Pacífico Norte. Metodología son dos. Hay un método estandarizado que es establecido los sitios, las rutas, el número de personas, la distancia, la frecuencia y las horas. Entonces, el otro método es alternativo, o sea que cuando uno llega y se encontró observando algo, encontró una de estas 10 especies y puede compartir esa información. Entonces, no tiene que seguir las reglas como el otro, no requiere de ruta, ni recorridos, ni horarios, ni de grupo de esfuerzo de personas, y puede ser una sola observación. Entonces se aceptan los dos métodos en diferentes plataformas, pero actualmente se está utilizando la plataforma iNaturalist, pero se empezó en el 2018 con datos en el campo a mano alzada, o sea, a mano directamente, y también con la eBird, con la plataforma eBird.
Entonces, ¿cuáles especies se escogieron? Bueno, primero las características, que fuera de fácil identificación en el campo, el tamaño corporal fácil para detección, hasta sin binóculos, cuando uno ve una tangara veranera, una chorcha, más adelante voy a mostrarlos, de plumajes llamativos. Estas características ayudan a que los estudiantes o la gente que está empezando se le haga más fácil de identificar y se involucre en esto, aunque no tenga los binóculos, pero hay que trabajar con ellos y explicarles cuáles son, cómo son los diferentes tipos de plumaje, si es adulto o juvenil o diferencias entre macho y hembra. Y después se escogieron esas especies que principalmente usan la ruta del Pacífico y también que fueran de utilizaran diferentes hábitats. Entonces voy a ir sobre cada una de estas especies, 10 especies. Vamos a empezar con el martín pescador norteño. Discúlpeme. En el mapa se observa que proviene desde la parte reproductiva desde Canadá, parte de Canadá y Estados Unidos. Entonces, imagínense la importancia de nosotros proteger los bosques, los ríos y cuidar estas especies, ¿verdad? Entonces, esta es una de las especies escogidas, son tamaño especial, fácil de reconocer. La dificultad es la distancia en los ríos o lagunas donde se encuentran. Aquí frecuenta costas, márgenes de ríos, lagos y estuarios. Es fácil de reconocer la hembra por esta banda. Algunas veces se confunde con otras especies para los que están iniciando. Bueno, este es el único martín pescador migratorio. Y esto es lo que obtuvimos. Esta es la distribución de los reportes de esta especie en esta zona durante los 2 años. Bueno, son 2018, 19 y parte del 20. El color puntito, cada uno de esos puntitos son muestreos. Recuerda que todos los datos vienen de las diferentes plataformas y datos de compañeros. Hay zonas que no se muestrearon, hay que revisar por qué, tal vez son áreas privadas. Esta zona es muy importante, podemos ver que cada vez, diría por ahí, siempre hay datos. Pero se puede notar que la mayoría de los datos están a la orilla de las costas. Habría que analizar un poco más, depurar estos datos para ver, ir a estudiar esta zona. Esta es una de las especies de interés porque depende del agua y en esa época, digamos, diciembre a marzo, muy seco y muchos ríos en esta zona se secan. Entonces, seguramente se están desplazando a esta zona, en este caso, ¿verdad? Muchos de estos ríos, discúlpeme, cerca de Didia, sí hay ríos que no se secan, entonces tal vez se encuentran por ahí, pero habría que analizar un poco más estos datos en el centro del área de conservación. La otra especie es la tijereta rosada. En el mapa se muestra que se encuentra del centro-sur de Estados Unidos. Y bueno, aquí el arte de estas guías son de Robert Dean. Muchos lo conocen por el libro de Aves de Costa Rica. Aquí en este caso es una especie fácil de observar por esa elegancia en el vuelo y esa gran cola, ¿verdad? Larga cola. Esta especie frecuenta áreas abiertas con árboles dispersos, se percha en cercas, tendido eléctrico. Bueno, aquí se muestra un juvenil, cola más corta, menos colores en el cuerpo. Este es el resultado. ¿Se acuerda que se llama tijereta rosada? Bueno, el compañero Carlos Venegas nos colaboró con los mapas y todo el estudio cartográfico, entonces el diseño cartográfico, y él escogió cada puntito de diferente color dependiendo
aprendiendo del nombre y tratando de darle. Entonces eso es muy interesante porque puede recordarlo. Entonces los puntitos rosados son la tijereta rosada. Otra vez vemos que la mayoría de los casos están alrededor de las playas de la costa. En este caso, asentamientos, zonas turísticas. Entonces habría que ver porque estos datos provienen de guías de turismo, no solamente de finqueros y de estudiantes. Poco hemos hecho con estudiantes para este proyecto por la época, porque hay otras especies. Muy pocas especies migratorias se han observado durante el trabajo con los niños, y porque ya están fuera de clases. Pero vea otra vez que la cantidad de puntos muestreados es a orillas de costa. Habría que estudiar otra vez cómo está la zona entre en las fincas de aquí al centro. Posiblemente por ser privadas no hay nadie muestreando, entonces está interesante hacer un estudio después para esas zonas con estas otras especies. La siguiente sería el zorzal de Swainson. Esta especie ya no es tan fácil de observar como las otras que son grandes movimiento y se ubican entre los árboles. Más bien frecuenta el sotobosque, zona más baja, y los matorrales y bosques son solitarios y algunas veces asociados con hormigas arrieras. Es la forma de observarlo. No presenta diferencias entre macho, hembra o juveniles, y entonces eso dificulta un poquito más, pero es una especie escogida porque es de las más estudiadas en migración. Y también en el mapa encontramos que proviene desde Canadá, su área de reproducción, Canadá, Estados Unidos. En el caso de esta especie, miren la poquita cantidad, poquitos muestreos de Catharus, el zorzal de Swainson. Muy poquitos y diría yo que algunos más habría que estar estudiando cada detalle. Ahora vamos a verlos todos juntos, pero no comparado con estos, con los otros muestreos. Una de las especies más bonitas, más llamativas también, aunque es muy pequeña, es amarilla. Entonces, como casi todas las reinitas, esta especie es muy llamativa, es fácil de identificar. Identificar principalmente el macho con estas líneas rojas. Gotas de sangre, como decimos cuando trabajamos con los niños, para que lo recuerden, esas gotitas de sangre. En el caso de proviene de Canadá, igual, las islas y todo Estados Unidos. Vea la distribución, es bastante amplia. Y entonces, casi en todos lugares, hasta en jardines, se encuentra esta especie cuando viene por acá. La reinita amarilla, con los puntitos amarillos, gran cantidad de muestreos se vieron durante estos años, y es el segundo de las 10 especies, el segundo en especies más muestreada, ¿verdad? Y también, ¿se acuerdan que antes estaba el centro del área de conservación? Toda esta zona menos muestreada, en este caso había más presencia, y de alguna forma había gente muestreando por aquí, ¿verdad? Entonces, habría que revisar, depurar bien esos datos para ver esas zonas exactamente, y si hay más zonas donde se puede ir a visitar o mostrar zonas donde faltan. Bueno, la otra especie se llama reinita acuática. Como dice, acuática, esta especie es importante también. A mí me gustan todos los relacionados con el agua, bueno, el bosque también, pero el agua que le estamos dejando en los ríos, en los manglares, y para estas especies que llegan, ojalá que estuvieran más limpios, ¿verdad?
Entonces esa es mi preocupación en estas especies que dependen del agua. La reinita acuática proviene también desde Canadá, parte de Alaska, Canadá y Estados Unidos, especialmente el este y centro. Esta especie frecuenta márgenes de los ríos, quebradas, de corriente lentas, manglares y bosques pantanosos. Entonces, cuando estamos en febrero, abril, marzo, abril, que es calientísimo, muy pocos ríos tienen agua, estas especies sufren. Y lo que observamos de esta especie durante estos años es una ubicación otra vez a orillas de costa y unos cuantos sitios muestreados. Puede ser, no significa que no hayan, ¿verdad? Puede ser que no está nadie muestreando esos otros sitios. La reinita trepadora, aunque casi la mayoría de las reinitas son amarillentas o amarillas, verdosas, la reinita trepadora o cebrita, por esos colores negro y blanco. Es una de mis favoritas por eso mismo, no porque no es tan amarilla. Esta reinita frecuenta los árboles más altos, el dosel, el bosque bien arriba y también áreas de crecimiento secundario. En este caso, mire, el mapa proviene de la parte, digamos, del centro-este de Canadá y Estados Unidos. Los datos encontrados de esta reinita son pocos. Un puntito negro porque ella es negro y blanco, ¿verdad? Pocos datos, puede deberse a muchas cosas, ¿verdad? Habría que estudiar un poco más por qué ahí o por qué no en el otro, y a mí me gustaría después que se pudieran comparar los datos entre áreas de conservación, especialmente por la tijereta rosada, porque yo estaba conversando con el Germán Aguilar, quien lleva los datos del área de conservación Arenal Tempisque, y me hablaba de dormideros, y en el área de Tambor también hemos visto que a las 4 o 5 de la tarde comienzan a migrar. Vamos a ver, por aquí está Tambor, ya hemos visto gran migración en esta dirección. Entonces sería interesante ir a buscar los dormideros y seguir un poco. Y en el caso de Germán, no recuerdo exactamente qué dirección estaba migrando, pero según me parece que era hacia el Tepisque, de los datos que él recopiló. La otra especie que es fácil de identificar de lejos, aunque también el rojo se confunde o la gente se asombra de ese color y olvida o compara con otro tono. Bueno, en el caso del macho es más fácil de identificar, por supuesto, porque es ese tono rojo escarlata. La hembra se puede confundir con otras especies, ¿verdad? En el caso de un macho juvenil siempre presenta tonalidades así como moteadas, diría uno. Esta especie proviene del este y sur, centro-sur de Estados Unidos, y se encuentra en migración en casi todas las zonas, principalmente el dosel, bordes de bosques, hasta en jardines, cerca de la playa, más en el bosque, en todos lados se encuentra, aunque no ha sido muy mocheado. Quería aclarar que en la zona sur en la península, tenemos un grupo, se llama Pajareros de la península de Nicoya. Entonces somos más de 38 o un poquito más, y siempre está manteniéndose el movimiento, ya sea porque son guías de turismo, porque trabajamos con niños, por aficionados, fotógrafos. Hay un grupo especial ahí que siempre está pajareando, y aquí en esta zona también hay otra parte de grupos. Entonces estos datos son muy importantes. Vamos a ver cómo
cómo migramos nosotros para ir a hacer conteos en otras zonas también. Algo que quería mostrar que no he conversado en las anteriores es que no hay datos, aunque aquí hay unas islas que pertenecen al corredor biológico, no hay datos aquí en esta zona. Y en todos los mapas se va a ver igual. La otra especie es el pico grueso pechirrosado o calandria. Hay otros nombres, bacilones que les dicen. Degollado, por ejemplo, al pobre macho. Pocas veces se ve con esta coloración cuando viene en migración, pocos. Este proviene desde Canadá al centro y el este de Estados Unidos. Y frecuenta áreas abiertas y también bordes de bosques y, bueno, es casi todas las zonas boscosas. Y estos son los datos que se han encontrado, relativamente pocos. Me encantaría saber cómo está la relación de esta especie aquí al norte con área de conservación Arenal Tepisca y también con ACG, con área de conservación Guanacaste. Interesante hacer esa comparación y revisar esos datos. Una de las especies más bonitas, aquí en Costa Rica tenemos una especie residente que le decimos 7 colores del Caribe. Este 7 colores o arcoíris, el famoso painted bunting. El macho es fácil de reconocer, la hembra juvenil no siempre. Si andan juntos está bien, más fácil, pero cuando se estudia con niños o con gente que apenas está iniciando, ellos tienen esa fotografía de 7 colores o comienzan a apuntar los colores y a ver detalles del ojo, todo lo demás. Pero cuando ya le presenta un pajarito verduzco solito, y habría que empezar a estudiar, ¿verdad? Explicarles si es uno u otro, pero la hembra se puede confundir con otras especies. Y en el caso del mapa de migración, se puede observar que está en el sureste de Estados Unidos y parte de México. También frecuenta áreas abiertas y vegetación densa. En Tambor lo hemos visto saltando cerca de ríos, en bosques secundarios cerca de ríos o a 500 metros de nivel del mar en Raptor Ridge. Se observa casi a diario en la temporada alta. O sea, siempre decimos en turismo en temporada alta, sería temporada de migración o como por ahí de enero a abril, mayo. Estos son los datos. Ciris, el nombre científico Passerina ciris, ciris de alguna forma significa azul, por eso el compañero escogió el color azul para recordar este mapa, los puntos de esta especie. Y otra vez encontramos que la mayoría de los casos, la mayoría de los datos está a orillas de las costas y pocos datos en el bosque interno. La última especie de las 10 es el cacique veranero, bolsero norteño, también le decimos chorcha. Y cuando está uno observando en el bosque y ve ese flash naranja con negro, ya uno se puede imaginar que es una chorcha. Habría que revisar las características, ¿verdad? De cabeza y las manchas en las alas, que es un bolsero norteño. No siempre se logran identificar las hembras o los juveniles porque no son tan llamativos, ¿verdad? Pero eso es parte de esta investigación, el ir con estudiantes, trabajar con finqueros, gente, turistas también, y todos estos datos son los que se han recopilado para hacer esta información. Él proviene del centro de Canadá, centro y este de Estados Unidos. Y ahora, después de esas 10 personas,
Este es el mapa de esa especie. Más puntitos nos recuerda más cantidad de la presencia, ¿verdad? Cada uno de esos puntos son muestreos, no individuos. La Tángara rubra, este es el cuarto en abundancia de todas las 10 especies para esta zona, ¿verdad? Aquí ya se ve otra cosa, no solamente a orillas, aunque hay más presencia a orillas de costa, pero también en los bosques y pastizales y toda esta zona muestreada en el centro. Aquí tenemos las 10 especies reunidas en uno solo. Entonces, volvemos a notar, tal vez interesante si observan cuál es el color que más se observa, pero confunde un poco entre uno y otro. Pero vamos a ver un mapa que dice cuáles fueron los que más puntos, más observaciones hubo de cada especie. Entonces aquí está en el nombre científico cada una de las especies con los mismos colores que vimos anteriormente. Aquí está el gráfico de la cantidad de individuos migratorios registrados cada uno durante estos años. Aquí en este caso es solamente 2018, esta banda de abajo, 2018 y 2019. Entonces el color azul oscuro es 2018 y el 19 sería el celeste. Entonces encontramos que 5.158 individuos se contaron de la tijereta rosada, este dato más alto, más de 5.000 durante esos 2 años. El siguiente sería la Cetofaga petequia, que significa la reinita amarilla, y la reinita tuvo más de 3.000, aquí, más de 3.000 datos o individuos, 3.424. El siguiente, Passerina ciris, eso sí es bastante interesante. Esta especie, el 7 colores, este es el siguiente, que sería más de 2.000, precisamente 2.208, exactamente. Y el siguiente dato, Icterus calpula, vamos a ver, Icterus 818, ok. Algo interesante es también estos colores, ¿verdad? Hay más celeste, se nota más celeste que el azul. Y entonces aquí vemos los años, el celeste es el 2019 y el azul el 2018. Entonces es interesante saber por qué se dio esto en 2 años seguidos. Entonces no le puedo decir, habría que depurar, habría que revisar que hubo más turistas, hubo más movimiento, que hubo más guías trabajando o más conteos, o tal vez hay más actividad, ¿verdad? Este año, en el 2019, hubo más movimiento de alguna forma y también hay más trabajo con los estudiantes, con los finqueros, con parques nacionales, más gente se está involucrando, pues precisamente. Bueno, eso es lo que yo considero, ¿verdad? Eso es más o menos lo que traía para hoy. Son los datos de todo el área de conservación. Es una contribución para el área. De ahora seguiría que el área de conservación, los corredores biológicos se sienten y conversen a ver en qué forma podríamos revisar estos datos, revisar en relación a bosque, pérdida de bosque durante los años, los ríos si estacionalmente se secan, a ver si se puede hacer conteos puntuales en ciertas zonas, principalmente en las zonas donde no se ven conteos en el centro del área de conservación. Y entonces ya había conversado, y tengo algunos datos que quería
agregar. Por ejemplo, precisamente eso, que el estudio en zonas donde falta podría encargarse para más adelante. O el estudio del martín pescador norteño, porque solamente en esas zonas. Qué interesante revisar en relación con los ríos, ¿verdad? Y después, sobre la relación de estos conteos y los de las otras áreas de conservación, especialmente para dormideros, a ver si hay un traslape. Yo creo que sería eso. Otra cosa que quería conversar es que, perdón, me acordé y no se encuentra en estos logotipos, es que hay dos áreas de conservación, perdón, áreas privadas que se están uniendo a esta actividad, por lo menos en el sur. Una en Malpaís, la reserva Oropopo, y la reserva Monte Alto, que ya empezó, creo que parte del 2018, empezó a sacar algunos datos. Entonces, por la altura, por la zona protegida y lo que están haciendo, es muy importante que se sumen a esta actividad. Estos logotipos corresponden a instituciones y organizaciones involucradas en este proyecto. Los primeros fueron los precursores de esta guía y de este proyecto. Las 3 áreas de conservación, los corredores biológicos, la red de corredores, el corredor biológico Choro Ortega, que comprende toda esta zona del área de conservación Tempisque, y el corredor biológico peninsular, porque nosotros, bueno, pertenecemos donde yo me ubico, y también la mayoría de todos los compañeros de Nicoya Peninsula Birdwatching, les corresponde el corredor biológico peninsular. Por último, en la última línea coloqué a los involucrados directa e indirectamente también. La red de educación biológica, que es el grupo de apoyo con la educación, Rainforest Publications, que es la que produce el material que estamos utilizando, y también producimos para flora y fauna de todo Costa Rica y otros países. Nicoya Birdwatching, que es esencial para nuestra zona, todos los pajareros, fotógrafos y aficionados y estudiantes, todos bienvenidos de la península, para cultivarse y proteger y estudiar un poco más la avifauna de esta zona. Y el programa o proyecto Ando Pajareando poco a poco va trabajando. Eso sería. Muchas gracias. Voy vamos a ver. Doña Ruth, tenemos unas preguntas. A ver. Voy a ubicarme. Yo las tengo anotadas acá. Si quiere, te digo la primera. Sí. Ok. ¿Cómo ha sido la respuesta de las comunidades a este proyecto? La parte que yo más trabajo es con todos estos compañeros de la península de Nicoya, el corredor biológico peninsular, que es la parte sur de la península de Nicoya. Ahí hay mucha respuesta, mucha colaboración. No sé exactamente cuántos, pero hay finqueros, hay reservas que le decía se están uniendo. Por ejemplo, Curú, que es un refugio, y más al norte. Entonces hay bastante apoyo, pero yo diría, y eso es lo que se está trabajando, y yo espero que esta información sirva para acercarse más a otras zonas y a otros, por ejemplo, finqueros, que eso es lo más importante, ¿verdad? Que pueden mantener esto y tener áreas a orilla de ríos protegidos, limpios, y más bien contribuir con la reforestación, por ejemplo. Todos estos apoyos son de los corredores biológicos directamente.
Entonces yo creo que sí hay bastante apoyo, pero falta mucho. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que dice que si en algún lugar de Costa Rica hay algún tipo de réplica de este proyecto o si hay algún tipo de proyecto que sea parecido, que sea hermanado con el de ustedes. Qué interesante. Vieras que hemos intentado, y bueno, de casualidad, yo creo que Lili está por ahí escuchando, y yo le estaba invitando a hacer algo parecido, pero por supuesto, como están en el sur, serían otras especies. Pero imagínense el comenzar a a unirse más en esta forma con el estudio de áreas y de especies migratorias principalmente. Y en Costa Rica no hay nadie más. Sería interesante que puedan continuar o empezar uno de estos. Y es muy fácil porque es cuestión de comunicarse con cualquiera de los de la áreas de conservación o Johnny Villarreal en la UNED. Y algo sí interesante que está haciendo Johnny y Gabriela es que ya hay conexión y ya se han conversado y se ha hecho eh, capacitaciones a, a un grupo de El Salvador para hacerlo centroamericano. Entonces, con las mismas 10 especies. Entonces ya se habló con El Salvador y hay conexiones con Guatemala y ya hay conexiones, pero están buscando fechas para tener una capacitación, un grupo de Nicaragua. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que está trascendiendo a otros países de Centroamérica. Pero en el país no hay nadie. Sería interesante si lo hacen en otras zonas. Sí, yo creo que es importante estas charlas porque ayudan a darnos cuenta de proyectos muy interesantes que están pasando y también a generar también en las comunidades pues deseos de hacer cosas parecidas. Y eso es lo bonito, porque es un trabajo que se puede hacer en diferentes comunidades, pero con un mismo objetivo, que es la conservación y el conocimiento, ¿verdad? Me llama mucho la atención de la tijereta rosada y el siete colores, la cantidad de avistamientos que tienen allá, porque son dos especies espectaculares y son muy grandes y esos datos son bastante importantes porque ya sabemos si lo queremos ver, dónde hay que ir, ¿verdad? Exactamente. Ujú. Este tipo de trabajo, o sea, nunca esperábamos que fuera así. Yo dije, hagámoslo, y yo creí que eran pocos datos. Y, y la otra cosa es que para muchas personas que utilizan, por ejemplo, eBird para ir a pajarear, extranjeros que observan, esa plataforma es muy importante porque mucha gente está viniendo a ciertos sitios directamente. Por ejemplo, en la península de Nicoya se ha dado como un boom últimamente porque estamos mostrando cuáles especies hay y en sitios donde siempre se encuentran. Entonces, para todo el país eso es muy importante. O sea, no tanto el pajarear, el informar, encontré esto, el aprender a utilizar esas plataformas. En este caso, a partir de este año se está utilizando para este proyecto iNaturalist y Naturalista, creo que se llama. Y entonces los datos, porque mucha gente no lo va a cambiar, sería interesante para este año y el siguiente o los siguientes tomar ambas plataformas, ¿verdad? Pero hay estudiantes que no tienen teléfono o plataforma o no tienen capacidad para bajar estas plataformas, estas apps. Entonces, todavía hacen datos a mano y se envían. Entonces, hay que unir todos esos datos. Pero es muy importante para demostrar cuántas especies se están viendo. Yo le contaba que en una reunión que era la reunión de tortugas, estábamos en un hotel, en Tambor Tropical, para hacer propaganda, frente a la playa en Tambor. Y estábamos observando en la mañana una migración, bueno, un movimiento de tijeretas hacia
hacia Paquera, digámosle. Y ahí estábamos apuntando. Pero después tuvimos una reunión en la tarde, y sentados en la reunión, yo iba tomando nota y llegué a contar durante esa hora de reunión 113 individuos apuntados uno por uno. Y claro que lo reporté, ahí debe estar esa información, ¿verdad? Pero iban hacia el otro lado. En la tarde, 4 o 5 de la tarde, ya debe haber un dormidero, nunca lo hemos ido a buscar. Hay que hacerse una girita a revisar eso. Y eso es un punto lindo para ir a ver si es una finca, conversar con el finquero, el dueño, una reserva a orilla del río. Eso es lo que hay que mostrar, que eso es importante para que llegue esa especie y se mantenga en esa zona, porque esa zona, ese árbol, ese bosquecito es importante para esa especie, por ejemplo. Y también esa información, no solamente para Cornell, para los pajareros es muy importante, porque si tenemos turistas, podemos ir a llevarlos a esa zona, bueno, con todos los cuidados, ¿verdad? Lo mismo pasa con áreas donde llegan unos pajaritos pequeños en manglar. Para mí el manglar es súper importante, ¿verdad? Es como un